Bueno, pues solo me queda decir, creo que uno de los motivos fundamentales por los que la consejera Pamela y la doctora Jacqueline nos acompañan hoy, para mí, si no tienen inconveniente en este momento, Pamela y Jacqueline, porque además de la trayectoria que ya nos han señalado y muchas otras cosas que no se ponen en el currículum, cuando estábamos pensando en la construcción de esta jornada de derechos político-electorales, estábamos convencidos con el rector, que no está hoy aquí, que queríamos que fuera gente crítica y que fueran gente que nos hiciera ver en estas experiencias pues un pensamiento de calidad. Y las dos personas que hoy me acompañan y que tenemos la fortuna de tener son gente que a lo largo de su trayectoria ha mostrado una criticidad y una calidad de pensamiento dignas de ir sembrando en otros espacios la discusión y el análisis. Así que les agradezco grandemente que estén aquí hoy con nosotros. Y bueno, voy a centrar el tema que nos toca porque finalmente la esencia de todo este evento es que podamos reflexionar y podamos abordar todo lo que tiene que ver con las problemáticas de la democracia y específicamente en una línea que es del IFE al INE, la ciudadanización de los procesos electorales en México. Luego de la creación del Instituto Federal Electoral y de la instalación de su primer Consejo General, la institución ha sido objeto de innumerables cambios, que van desde los mecanismos de nombramiento de consejeros y consejeras hasta la gran reforma de 2014 que creó esta coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales. Finalmente, el interés de este conversatorio es analizar estos procesos y abordar a partir de una retrospectiva el rol actual del INE y los homólogos en la ciudadanización de los procesos electorales. Quisiera únicamente señalar que en la democracia la palabra ciudadanía, el concepto de ciudadanía está cargado de muchos simbolismos y de muchos significados. De alguna manera, en el espacio público hemos utilizado la palabra ciudadano, ciudadanía, ciudadanizar, como una forma de legitimar los procesos del Estado, porque de cara a la ciudadanía resulta que pareciera que poner la palabra cambia el sentido de aquello que hacemos. Sin embargo, la democracia no está hecha solo por los ciudadanos, es un conjunto de formas, instituciones y demás mecanismos que se involucran. Por eso hoy quisiera preguntarles a nuestras panelistas expertas qué significa esta ciudadanización a partir de la historia del Instituto Federal Electoral y del actual INE y esencialmente si tiene que participar o no el Estado en los procesos de organización de elecciones. En países como Europa el Estado interviene, en América Latina con nuestra larga historia de irregularidades electorales se han experimentado fórmulas donde sí y donde no, y en nuestro país, ¿qué toca? Y le pediría a la doctora Jacqueline, que hoy nos abra la conversación. Muchas gracias, Alejandra. Encantada de estar con Pamela. De veras es un honor para mí estar contigo. A ver, realmente al inicio de los años 90, el tema de la ciudadanía como la que organizara los procesos electorales estaba en el centro de la agenda pública. Es decir, lo que se pedía era que no el Estado tiene que organizar las elecciones, no hay de otra manera, es una función del Estado organizar las elecciones para que la ciudadanía se manifieste y diga a favor de quién está para que la gobierne o la represente. Entonces, siempre no hay ningún país en donde el Estado no intervenga en la organización de las elecciones. El debate entonces era que lo que no se quería era que el gobierno, que tiene un tinte partidario necesariamente, porque los gobiernos surgen del partido que gana las elecciones, eso era lo que se quería, despojar al gobierno de la organización de las elecciones, porque el gobierno mexicano estaba de la mano, digamos, el presidencialismo mexicano tenía un brazo político que era
el PRI, su partido, y lo que se quería era que no se favoreciera a un partido, sino que se abriera la competencia política, que se desplegara la pluralidad que ya había en el país. Y la fórmula en la que se pensaba era que los ciudadanos tomaran esta organización y fueran los que organizaran la elección como una manera de demostrar que el gobierno estaba fuera y que era la voluntad de los ciudadanos, con toda la diversidad que caracteriza a los ciudadanos, la que tomara las riendas de la administración electoral. Yo estoy convencida de que normalmente nosotros, por este afán de poner el ojo siempre en quién es el que, digamos, como el que gobierna una institución, se nos olvida que realmente el andamiaje de la institución del IFE y ahora del INE sí tiene una marca ciudadana, y no solamente en quienes conforman el Consejo General, los consejos locales y los distritales, sino yo creo que realmente la ciudadanización estuvo en los ciudadanos que conforman las mesas directivas de casilla. Ese es el verdadero sentido de la ciudadanización, porque antes eran pues empleados ciudadanos que trabajaban en la Secretaría de Gobernación, los que conformaban las distintas mesas directivas, los que contaban los votos, los que hacían el recuento, los que hacían… Entonces, los ciudadanos quiere decir que el gobierno está fuera de esta organización, y yo me atrevo a decir que eso se conquistó y ya está ahí. Y sin embargo, aunque lo conquistamos, y creo que llevamos prácticamente 30 años de que los ciudadanos organizan las elecciones, y esto permite que efectivamente el gobierno no sea el que los organiza, así como en otros países sí es el gobierno. Bueno, pues es una institución de Estado el INE y los institutos electorales o las OPLES o como les queramos llamar. Bueno, esos sí son órganos de Estado que no están vinculados a un partido y que sí tienen un pilar central, que es el ciudadano comprometido ¿con qué? Pues comprometido con la aplicación de la ley y no con una orientación político partidaria. Quiero decir que después de prácticamente 30 años, creo que hoy aparece una amenaza de que ya no necesitamos órganos electorales ciudadanizados, sino que ahora puede volver el gobierno a organizar las elecciones, y creo que hay que poner una llamada de atención en que en esos 30 años lo que se ha logrado es procesos electorales confiables, procesos electorales en los que cada vez más gana un partido hoy, mañana gana otro, hay competencia, cada vez nos vamos haciendo más a la idea, no de manera siempre, pero sí más a la idea de que el que pierde reconoce la derrota, ¿no? Que es un principio fundamental, ¿no? La aceptabilidad de la derrota. Y esto sí tiene que ver con que sean los ciudadanos que quiere decir los que no están vinculados al partido en el gobierno ni a ningún otro partido. Te agradecemos, Jacqueline. Una vez centrada esta idea de lo valioso que ha sido conquistar estos 30 años donde los ciudadanos participan, y quitado el foco de solo quién conforma el consejo, si pertenece o no al gobierno, centrado en es un proceso donde los ciudadanos están involucrados y cuentan tu voto, y ha sido una conquista de 30 años, ¿cuál sería la posición, Pamela, para dialogar? Bueno, antes que nada, me da mucho gusto, Jackie, estar aquí contigo, Ale. Y un gusto la invitación, y ofrezco una disculpa si me siento rara con estos micrófonos, que de pronto me siento como piloto de avión, nada más que nunca he piloteado un avión, entonces es un poco extraño el mecanismo. Pero, a ver, creo que estamos en un contexto en el que es bien propicio que reflexionemos esto, reflexionemos lo que es la evolución de las autoridades electorales, reflexionemos cuál es la evolución de los procedimientos electorales y los avances democráticos que hemos tenido, porque en un contexto de desencanto con las instituciones, desencanto con lo público, desencanto con lo político, desencanto con, digamos, con una vida pública que creo que ha dado muchos elementos para este desencanto, excesos, corrupciones, impunidades que no podemos dejar de lado, pero es muy fácil empezar a desdeñar
todos los avances y desdeñar nuestra historia y qué fue lo que nos llevó a donde estamos el día de hoy. Y me parece que si bien podemos ser muy críticos y muy críticas hacia el funcionamiento o las decisiones que se toman en ciertas instituciones o hacia ciertos elementos de los procedimientos, no podemos perder de vista qué nos llevó a donde estamos y de dónde venimos. Porque, recordemos, y yo voy a hacer un poquitito de historia porque vale la pena. Creo que Jackie lo daba un poco por sobreentendido, pero a veces vale la pena situarnos y decir, a ver, ¿de dónde venimos? Siglo XX, finales del siglo XX, mediados, finales del siglo XX, ¿qué teníamos? Si nosotros leíamos la Constitución, éramos un Estado democrático, teníamos todas las libertades, todos los derechos, éramos una maravilla de país. Nada más que si veíamos la realidad, eso no ocurría. Estas libertades, estos derechos y esta democracia estaban en papel. Claro, se celebraban procesos electorales, solamente que teníamos una única certeza en esos procesos electorales, y era quién ganaba. Quien había sido ungido por el presidente en ese momento iba a ser el candidato del PRI, teníamos la certeza absoluta que sería el próximo presidente de la República. Punto. Eso no es democracia. Digamos, y cuando teníamos un partido hegemónico que controlaba todos los espacios de poder, todas las instituciones, esto incluía las instituciones electorales. Digamos, tenía operadores el propio gobierno que te podían controlar tanto la organización de la elección como la operación de las casillas. Y precisamente en este contexto, y en un contexto, digamos, de una nula participación de otros actores políticos, porque tenías no solo un partido hegemónico, tenías un sistema hegemónico en el que no había ninguna forma de manifestar oposición a través de las vías institucionales, pero una sociedad muy distinta a ese partido hegemónico, a ese sistema hegemónico. Una sociedad que ya se empezaba a manifestar en movilizaciones, en huelgas magisteriales, mineras, de los sindicatos, de los médicos, estudiantiles. A ver, tenemos el caso trágico de Tlatelolco, digamos, de todos estos reclamos por abrir espacios institucionales, por la lucha por las libertades, por lograr el avance mínimo en derechos, por supuesto político-electorales, pero de toda la naturaleza de los derechos, de las libertades civiles de las ciudadanas y los ciudadanos. Es en este contexto que tienes un primer punto de quiebre en el 76, cuando tenemos a un solo candidato en la boleta presidencial. Digamos que esto marca, digamos, deja encuerado el sistema que tenemos en México. Y con esto inicia la apertura de la transición democrática. Y con esto, digamos, se van dando pequeños avances. Pero que, a pesar de que inician en el 77, que podemos decir, bueno, se empiezan a abrir espacios de representación proporcional en la Cámara de Diputados, primero 100, luego 200, garantizabas que al menos tuvieras 150 diputados de la oposición vía la representación proporcional. Claro, que nunca implicarían mayoría, pero tenías presencia y se abrían espacios. Parecía que se estaban ganando espacios. Luego tenemos la caída del sistema del 88. Y en esta caída del sistema del 88, pues ya es la gota que derrama el vaso. Y es donde ya se dice, a ver, espérame, es que no puede funcionar así. Y yo coincido en parte con lo que dice Jackie, no coincido completamente. Yo no sé qué tanto la búsqueda en ese momento era ciudadanizar las elecciones. Creo que hay una realidad de no podemos tener al partido en el poder contando los votos. O sea, eso es impensable. Pero creo que esa era un poco una consecuencia para lograr un fin, que era, me parece que el propósito era, no podemos tener al gobierno organizando las elecciones, no podemos tener al gobierno a cargo de esto, porque ¿quién conformaba el Consejo General de la entonces Comisión Federal Electoral? Pues, digamos, ya olvidamos que era presidido por la Secretaría de Gobernación, era controlado por la Secretaría de Gobernación en todos sus espacios, incluida la casilla. Y entonces me parece que la primera lucha era, quitémosle ese espacio al gobierno. No sé qué, y empiezan, digamos, creo que dos elementos en el que yo coincido, la mayor, digamos, la principal ciudadanización del INE o del IFE en su primer momento, voy a llamarlo IFE-INE indistintamente porque en esto mantiene la misma esencia. La primera ciudadanización no está en su consejo.
La del Consejo es un poco la ciudadanización romántica que creo que se dio con el tiempo, pero que tiene que ver, más que con ciudadanización, con una búsqueda de imparcialidad, con una búsqueda de autonomía, de que no sea el gobierno el que controle. Y pasamos de, digamos, un IFE en el que primero sí tienes al secretario de Gobernación siendo consejero presidente y luego puedes transitar hacia que ya se quite incluso al secretario de Gobernación como consejero presidente del instituto, ahora sí dotándolo de plena autonomía. Y vamos poniendo otros eslabones donde los eslabones de confianza se le dan a los ciudadanos. Pero ojo, no es que se confíe en los ciudadanos per se, es en los ciudadanos imparciales. ¿Y cómo logras esto? A través de procedimientos. Porque no solamente decimos, van a ser los ciudadanos quienes reciben los votos en la casilla. Son los ciudadanos seleccionados al azar, precisamente para impedir estas prácticas que son de donde venimos, estas prácticas fraudulentas, estas prácticas de que si el carrusel, que si los tamales, que si, digamos, todas las prácticas, las urnas embarazadas que se dan en la casilla, es cómo podemos contrarrestar esto incorporando a los ciudadanos, pero que sean ciudadanos, uno, conocidos, nuestros vecinos, que pueden, digamos, generarnos algo de certeza, pero además que puede ser cualquiera porque es seleccionado al azar, digamos, vía sorteos que han cambiado a lo largo de los distintos códigos, pero digamos, la esencia me parece que mantienen la misma. ¿Y qué es la esencia que parte de, sí, incorporar a los ciudadanos como engranes claves que empiezan en la casilla, van en la observación electoral, siguen en los consejos distritales y locales, que además juegan con una lógica distinta cuando ya llegamos a nivel consejo, que es esta doble naturaleza que tiene el instituto, tanto en los consejos locales y distritales como incluso en su consejo general, que es esta lógica técnica ciudadana, porque tienes los consejos locales y distritales que cuentan con una estructura profesional. Recordemos, creas el IFE y también se crea el Servicio Profesional Electoral. Es decir, lo que se busca es profesionalizar la función electoral para tener elementos técnicos y procedimientos que sean acompañados y vigilados por ciudadanos de reconocido prestigio en sus comunidades, pero que tiene una lógica aquí sí de ciudadanización, en ese sentido, digamos, de la participación directa de la ciudadanía, de un control y una vigilancia sobre los órganos incluso de Estado, pero que se acompaña de una parte técnica para poder seguir procedimientos que también en sí mismos generen certeza. Y luego tienes al Consejo General, que en el primer Consejo General sí se hablaba de consejeros ciudadanos, y después, digamos, en contra de los consejeros magistrados que existían anteriormente. Pero que esto lo vuelve un poco en un mito como si la ciudadanización está en el consejo. Y yo coincido con Jackie. El consejo muchas veces es como se mide a la institución o como se le observa desde afuera, desde la opinión pública. Sin embargo, los procesos electorales son ciudadanos porque son hechos por y para los ciudadanos. Los únicos que pueden votar son los ciudadanos y las ciudadanas. Los únicos que pueden recibir los votos son los ciudadanos y las ciudadanas, que los pueden contar. Pero hay un elemento, y creo que tal vez vale la pena de pronto problematizarlo en cuanto al Consejo General, porque ahí es donde viene un poco el desencanto, me parece, con la institución. Hace mucho que ya no discutimos la organización como tal del proceso, es decir, si los votos se cuentan bien o no. Lo que ahora discutimos un poco es cómo garantizamos una institución imparcial en garantizar las condiciones de competencia, que es otra de estas, digamos, problematizaciones que tiene la naturaleza del Consejo General o que tiene la naturaleza de la institución al ser organizador y árbitro, y que ha generado amplios debates. Yo creo que esa es la naturaleza que debe tener la institución como garante de derechos, pero sí ha generado muchos debates en torno a los elementos que incorpora el tener que arbitrar una elección contra este ideal de la ciudadanización del Consejo. Ahí lo dejo en esta primera intervención.
Perfecto, Jackie. Perfecto, Pamela, gracias. En el análisis de Pamela, Jackie, es evidente un tema que se ha discutido mucho públicamente, que es este desencanto con la democracia, esta falta de confianza en las instituciones, y obviamente tiene un valor mirar atrás, ¿no? Porque ese mirar atrás nos permite, lo que decía Pamela, ¿no? Saber dónde estamos parados. Pero ahora escuchándola con esta visión de que se trataba de sacar al partido del conteo de los votos, siempre hay una parte operativa que conocemos quienes estamos adentro, pero hacia la discusión afuera, ¿cuál era ese eje en el que pues te tocó participar hace muchos años? ¿Cuál era ese eje en la discusión pública de lo que implicaba esto, que los ciudadanos contaran los votos? Y lo digo tratando de puntualizar que a veces nosotros en el ámbito de lo político electoral sabemos muy bien que el ciudadano cuenta los votos y lo entendemos, y hoy el INE tiene un alcance de difusión muy fuerte y la gente puede escuchar, es tu vecino el que cuenta los votos, pero antes no había ese nivel de difusión de cómo era el procedimiento. Entonces, ¿cuál era la discusión central en este tema? Sí, quizá estoy viendo que no fui lo suficientemente clara. El tema de la demanda de ciudadanización pasaba por sacar al gobierno y a su partido de la organización de las elecciones, porque eso se veía como un sesgo para los resultados electorales. Por eso lo que sabíamos todos era cuál era el resultado de la elección. Sabíamos de antemano cuál era el resultado, pero no sabíamos cuáles eran los procesos mediante los cuales se registraban candidatos, cómo se contaban los votos, quiénes eran los que decidían quiénes eran los candidatos. Pues todo eso era oscuro, el procedimiento era oscuro, lo que sabíamos era el resultado, al revés de una lógica ciudadana, que lo que debe de ser plenamente cierto es los procesos de registro de candidatos, los procesos de organización de las elecciones, de recuento, etcétera. Eso es lo que tiene que tener una enorme certeza, y yo estoy de acuerdo con Pamela. Realmente ciudadanos sin capacidades técnicas, sin conocimiento de los procesos, pues no sirven para la organización de las elecciones. Y aquí pasa por algo que también se nos olvida, y es ese otro principio de los procesos electorales en democracia, que es el apego a la legalidad. Es decir, los procedimientos y las normas son las que, por eso son las que guían cómo se organiza el proceso en manos de, llamémosle ciudadanos, pero son ciudadanos, que ya lo dijo Pamela, que tienen ciertas características, pero que lo que tienen que saber es qué dice la norma de cómo se debe de seguir. Decía don Fernando Certuche, que fue consejero ciudadano, de los viejos consejeros ciudadanos, y después fue secretario del IFE, que el entonces COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, era realmente un manual de corte y confección. Tú no te sabes eso, pero un manual para las mujeres que sepamos que es un manual de corte y confección, es que te dice cada pasito que se debe de seguir, cómo pones tu tela, cómo cortas tus patrones, etcétera. Y eso era realmente, bueno, eso es realmente ahora la LEGIPE desde la Constitución, ¿no? Traemos debates de si la Constitución no está sobrecargada de procedimientos cuando debían de ser los principios generales de una Constitución. Pero, sin embargo, lo que se quería era apostar a que no hubiera márgenes de discrecionalidad, sino que lo que hubiera era certeza sobre los procesos. Entonces, todo lo que bordaba alrededor de la demanda de ciudadanización, que sí era una demanda, de veras, sí, en los años 80 se decía, si llegan los ciudadanos va a ser la garantía de que el gobierno va a estar fuera y de que vamos a tener procesos confiables, que eso era lo que se quería. Yo quiero decir algo que sí tiene que ver con la desconfianza ciudadana. ¿Cómo es que si los ciudadanos nos apropiamos de los organismos electorales, por qué sigue habiendo desconfianza? Yo voy a poner, esta es mi opinión, y creo que se debe a dos grandes asuntos. Uno tiene que ver con, yo sí creo que
los organismos electorales han pasado, y aquí hablaría del administrativo y del jurisdiccional, por una burocratización muy fuerte. Es decir, sí se han hecho aparatos burocráticos pesados, quizá no por la lógica de la que hablaba Max Weber, que decía que las burocracias tienden a crecer y a hacerse cada vez más grandes. Esa es una tendencia, sino porque los legisladores han querido atribuirles nuevas tareas y eso pues hace que pues, se necesite nuevo personal, que necesites nuevas habilidades, destrezas para desarrollar esas tareas. Pero sí creo que esa fuerte burocratización lo que ha generado no es que no se cumplan con las tareas, es que hay una suerte de alejamiento frente a la sociedad, ¿sí? Es decir, como si esto se ha hecho de tal manera técnico que solamente los expertos entendemos qué pasa con esta cosa de un procedimiento especial sancionador y qué es eso de que lo vea una comisión y no lo vea el Consejo General y que pase por una sala especial del tribunal. Una cantidad de vericuetos que realmente los expertos somos los que entendemos eso, pero el ciudadano de a pie no. Y yo creo que esa, si me permiten, como extremada burocratización y alejamiento de la sociedad es algo que hace que en algunas encuestas, cuando le preguntan a la gente, ¿y tú entiendes de política? Yo no entiendo nada, ni la más pálida idea de que cómo se arma y cómo se hace y los procesos electorales incluidos. Entonces, yo creo que esa es una de las razones, y la otra de las razones es el comportamiento de los actores políticos. Si los actores políticos con esa hiperlitigiosidad que le han puesto a los procesos electorales, en donde cada asuntito que hay en una campaña electoral, si me miró feo, si en una camiseta por aquí decía Adidas, y entonces si le estás dando promoción a Adidas o si Adidas te está pagando, digo, unas cosas verdaderamente de excesos, y sí tiene que ver con esto de que cada vez los actores políticos generan una excesivos litigios que hacen que las autoridades, el INE y el tribunal, estén permanentemente en una disputa. Ya dije muchas cosas, pero son esas dos principales. Gracias. ¿Quieres contestar directo, Pam? A ver, creo que en gran medida estamos de acuerdo, pero yo le pondría algunos componentes adicionales a este tema de la desconfianza. Sí, creo que uno de los elementos, y voy a empezar por el segundo y ahorita paso al primero, uno de los elementos es el comportamiento de los actores, sin duda, pero yo no nada más me iría por la hiperlitigiosidad que se ha generado. También es el comportamiento de los actores en cuanto a la nula aceptabilidad de la derrota. A ver, el primer proceso electoral donde hemos visto una aceptabilidad de la derrota fue en el 2018 y habían 30 puntos porcentuales de diferencia. No, en el 2000 también. Sí, pero es que vámonos a después del 2000, porque es que el 2000, perdón, y tiene razón, vale la pena señalarlo, el 2000 parecía la panacea. El 2000 es cuando ya llegamos a la democracia, el mundo va a cambiar y todos vamos a ser hiperfelices. Híjole, luego llegó el 2006, donde nos llevamos una sorpresa brutal. Y desde el 2006 no habíamos tenido procesos electorales donde, digamos, estuviéramos de acuerdo con quién había ganado en general. Socialmente, digamos, como que donde incluso hubiera una claridad social del resultado, como que el resultado había sido no solamente el resultado en las urnas, sino un resultado legítimo, llamémoslo así. No lo tuvimos en 2006, no lo tuvimos en 2012, hasta el 2018 es donde incluso tenemos a los actores saliendo públicamente antes de los resultados oficiales a decir, reconozco que fue Andrés Manuel López Obrador quien ganó la elección. Pero esto no es lo que suele ocurrir ni en elecciones locales ni en elecciones federales. De pronto puedes tener elecciones con 20 puntos porcentuales de distancia y sigue saliendo el segundo lugar a decir que realmente ganó la elección y a señalar todas las supuestas irregularidades que se cometieron. Y en estas supuestas irregularidades ni siquiera es que atribuye irregularidades que no ocurrieron, es que de pronto se convierte en irregular todo. Y estando de acuerdo en que esta parte
digamos, tiene un efecto muy negativo hacia la confianza en las autoridades, creo que hay una parte imputable a las autoridades. Y aquí sí. Yo no solamente se lo atribuyo a los actores. Esta hiperlitigiosidad también tiene que ver con el comportamiento de la autoridad. Cómo la autoridad, con sus propios criterios, ha propiciado esta hiperlitigiosidad. Si yo no tengo una previsibilidad del resultado de un litigio, pues puedo promover todos. Si yo sé que existe la posibilidad que me den la razón o no, pues a todo dar, promuevo por lo que sea. Porque no ha habido certeza en los resultados que da, digamos, en las resoluciones que dan las autoridades, administrativas o jurisdiccionales. De pronto un día el partido A promueve por una razón, el partido B el siguiente día por la misma razón, a uno le dan la razón y a otro no. A ver, pongo un ejemplo, digamos, muy burdo. En el Estado de México, en Chiautla, se anuló una elección porque el inicio de la campaña fue una cabalgata del candidato con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, y eso rompió el principio de laicidad y se anuló una elección. Sin embargo, tuvimos Aguascalientes, donde tuvimos a los curas desde el púlpito llamando al voto por un partido y en contra de otro, y esa no se anuló. Esa no rompió el principio de laicidad, o sea, ya me perdí. Pero cuando tienes estos criterios, digamos, tan de pronto contradictorios, ¿no? Incomprensibles, en el que de pronto se vale una cosa, de pronto no se vale otra, esta falta de certeza también va propiciando la litigiosidad, y esto está no en las leyes, no en la hiperregulación, está en el comportamiento de las autoridades que, digamos, no van generando certeza, no van generando una claridad sobre cuáles son las reglas que van a aplicar a todos los actores, pero esto también genera desconfianza ciudadana, porque de pronto es saber por qué un día el IFE o el INE dijo A y el otro día dijo B, o por qué un día el tribunal dijo A y otro dijo B. Tenía que ver con el actor, tenía que ver con el caso, tenía que ver con los méritos. Entonces empezamos a tener resoluciones que ya no son técnicas y ahora son políticas o partidistas, y empieza, digamos, una especulación con o sin méritos, pero en muchos casos controversiales, digamos que los argumentos que de pronto se han expuesto en determinadas decisiones han sido argumentos poco menos que claros. Pensemos en casos que han generado una polémica brutal en últimas fechas. Pensemos en un Monex, pensemos en el registro del Partido Verde. ¿Cuál? Candidatos independientes. Candidatos independientes. O sea, han habido, digamos, muchas decisiones que uno dice, ¿y esta por qué se tomó así? Y si uno lo puede ver desde las propias autoridades, pues esto también tiene un reflejo en la ciudadanía. Y creo que eso es algo que no podemos obviar, porque eso sí está en manos de las autoridades. Y creo que es una reflexión que las autoridades, no solo la electoral, porque no solamente es un problema de las autoridades electorales, pero que las autoridades electorales nos tenemos que hacer cargo, porque nosotros sí vivimos de la confianza, sí vivimos de la credibilidad. Porque nosotros, si no podemos convocar a los ciudadanos y a las ciudadanas a que reciban los votos, no armamos una elección. Cierto. Si no les podemos convocar a que acudan a votar, no armamos una elección. Entonces, para nosotros este principio sí adquiere una relevancia muy particular. Y ahora rápidamente me voy al primer elemento, esta, digamos, burocratización, y que ha de pronto desconectado a la ciudadanía. Yo no sé si ha sido la burocratización, creo que sí se ha dado un poco en este cúmulo de tareas que de pronto han tenido un rechazo incluso de la propia autoridad electoral, de muchos de los integrantes de las autoridades electorales. Ha sido, ¿y ahora por qué tenemos que hacer esto? Esto no nos debería de tocar. Yo tengo una posición distinta. Mi posición es que sí nos corresponden las atribuciones que tenemos, porque yo creo que nosotros lo que hacemos en los institutos electorales, llámalo OPLE, llámalo INE, llámalo IFE en su momento, llámalo I en su momento, es garantizar derechos. Y para garantizar un derecho al voto, no solamente es garantizar la materialización del derecho en la casilla, cosa que se logra con los procedimientos que tenemos de organización electoral, también es garantizar las condiciones de competencia. Claro. Forma parte intrínseca de esta garantizar el derecho al voto. Y creo que eso nos da las atribuciones que tenemos, que de pronto se han ido sumando, porque han sido las atribuciones que se han sumado por las exigencias que se han sumado en la propia competencia. Pero creo que también ha habido una complejización, o sea, se ha hecho tan
complicado el procedimiento, que es cierto, nadie lo entiende, más que los expertos, y esos no siempre, pero digamos que nada más, ahora sí que es de doctos el entender cómo funciona un proceso electoral, y creo que además una incapacidad absoluta de las autoridades electorales de poder explicar cómo funciona un procedimiento, incluso en las partes más básicas, incluso en a ver, ¿cómo funciona una casilla? Son tus vecinos quienes reciben los votos. A ver, no se va a alterar, se va a mandar la imagen desde la casilla y vas a ver los resultados en el PREP. No hay forma de alterarlos. Digamos, estas cosas tan básicas las explicamos tan mal. Muy complicado. Y las explicamos tan mal, uno, porque son muy complicadas, pero dos, porque honestamente creo que también somos malos para eso. Digamos, dentro de las fortalezas de las autoridades, las dinámicas de comunicación creo que no son ninguna de ellas. Gracias, Pamela. Yo quisiera agregar otra cosita, perdón, a la cuestión de la desconfianza, y tiene que ver con pues algo sobre lo cual el gobierno actual tiene pues todos los reflectores puestos, que es el tema de la austeridad. Y sí creo que el INE y el tribunal, con todo, y el INE quiero decir, y toda la organización electoral, pues es una organización que se dice que es de las más caras del mundo. Todos sabemos, o nosotros sabemos, que es de las más caras porque tiene muchas otras cosas que yo sí dudo que le correspondan, ¿no? Como por ejemplo armar el listado electoral. Es decir, en México creo que sí le corresponden porque por la autoridad y la legitimidad que tiene el INE. Sí le corresponde, pero en otras latitudes no lo hace. Entonces, como no lo hacen en otras latitudes, pues acá son, pues no sé, como 4,000 millones de pesos que se van en eso, ¿no? O ser los que les dan dinero a los partidos. Entonces, hay muchos elementos que hacen que en el panorama del costo de las elecciones hoy esté muy centrado en reducirle el financiamiento a los partidos, porque aparecen como muy costosos, y si se puede reducírselo, ¿no? En eso se está discutiendo ahora, si le reducen al INE, ¿no? Y creo que ese es un tema que, aunque ustedes los consejeros han dicho bienvenidas la austeridad, vamos a hacer elementos, trabajemos para hacer los procedimientos más ágiles, menos costosos, y hay mucho, pues es un elemento que a los ciudadanos sí les llega, pues sí les... Es que creo que tiene razón, Jackie, y creo que pones un punto central. Claro, la democracia cuesta. Digamos, claro, los procesos democráticos cuestan. El contar con una autoridad, por ejemplo, como lo es el INE, y que no tiene su correlativo hoy ya en ningún OPLE. Lo tenía en su momento en la Ciudad de México, pero ya digamos, con la última reforma ni ahí. Que tenga una estructura desplegada en todo el territorio, 32 entidades, 300 distritos electorales, con juntas distritales y locales en cada uno de los distritos, en cada uno de las entidades, eso tiene un costo. Tener al personal profesionalizado tiene un costo, digamos, tener expertos organizando un proceso electoral tiene un costo, pero también la desconfianza tiene un costo. Porque, bien lo dices, a ver, el padrón, en cualquier otro país tal vez el padrón no lo tiene que hacer la autoridad electoral. En México sería muy complicado que no lo hiciera la autoridad electoral. Tenemos toda una historia. Digamos, el padrón tal vez es una de las primeras exigencias que se le hacen al IFE, al primer IFE. Créate un padrón confiable, donde los muertos no voten, digamos, donde podamos tener certeza de quién tiene derecho a votar y que todos los que tengan derecho a votar estén en ese padrón. Y hay otro conjunto de atribuciones que podemos pensar que tal vez sí le tocan a la autoridad electoral, pero que no necesariamente en otros países se hacen. El tema de la fiscalización, el monitoreo no se hace en ningún otro país. Entonces, pero digamos, hay otras atribuciones que tiene encomendadas que, por supuesto, si pensamos en la autoridad electoral como una autoridad que cuesta mucho, pues lo que creo que tendríamos que pensar es en el Estado cuánto cuesta eso, y si nos vamos a comparar con otros países, cuánto cuesta quien hace eso en los otros países, y cuánto le costaría a México como país, como Estado, que no lo realizara el instituto, porque lo tiene que realizar alguien. O sea, cuando se da la discusión, a mí de pronto me causa mucha gracia. Tenemos la discusión de la austeridad, pero también tenemos la discusión de sacar el padrón del INE. Bueno, nada más que si sacamos el padrón del INE va a salir más caro.
¿Por qué? Porque en el INE ya tienes una estructura donde se realiza. Es decir, ya tienes oficinas, ya tienes a personal que realiza esas y otras tareas, ya tienes toda una infraestructura creada. En el momento que crees otra institución donde se lleva a cabo, vas a tener que crear otra infraestructura paralela. Porque esto no te va a quitar las 300 juntas distritales, tampoco te va a quitar las 32 juntas locales. Vas a tener los módulos, ok, van a pasar a otra institución, pero ¿quién los va a controlar? Van a tener que tener oficinas, y esto va a traer costos aparejados. Pero de pronto el discurso es muy atractivo, porque hay un reclamo real. A ver, el reclamo de austeridad, y eso creo que coincidimos, es un reclamo real, social, en el que no hay ninguna duda. ¿Y por qué hay ese reclamo? Por los excesos que ha habido de la clase política. ¿Qué ni qué? A ver, ¿hay una discusión sobre el financiamiento a los partidos? Claro, yo creo que el financiamiento público es una mejor decisión. Sin embargo, por supuesto que va a haber una discusión cuando tienes las prácticas tan antidemocráticas en los partidos que de pronto observamos. Pero esto de pronto te genera una discusión en la que el antídoto puede ser más costoso que la propia enfermedad. La medicina puede salir muy cara, y por eso yo iniciaba, y creo que ese es un punto de coincidencia que tenemos muchos de los que hemos vivido en lo que ha sido este tránsito. De donde venimos no lo debemos olvidar, porque esta construcción que tenemos la podemos perder, y si perdemos esa construcción por cosas que son secundarias o por criticar lo que es criticable y absolutamente criticable hoy de las instituciones, lo que vamos a perder va a ser mucho más probablemente de lo que vamos a ganar. Muy bien, pues yo les dije que eran tremendas ponentes en la discusión. Creo que nos pasaríamos el día aquí felices escuchando esta discusión, pero quisiera regresar a centrar los puntos de coincidencia y hacer una pregunta como para ir cerrando, porque las demás preguntas vendrán de quienes nos acompañan hoy. Hay coincidencia desde un punto y otro en que esta ciudadanización ha sido un proceso al que hemos llegado, que surgió de demandas de la sociedad y que por supuesto se han ido traduciendo las demandas en diferentes espacios, pero que seguimos reconociendo que ciudadanizar tiene un impacto y tiene un peso. Hay coincidencia en que el comportamiento de los actores políticos, el comportamiento de las autoridades tiene un efecto en esta confianza o desconfianza que se va generando en la ciudadanía. Decía aquí, ya que hace un momento, y me parece que es un punto que nos daría también para mucho tiempo, tú ponías de relieve, Pamela, los procedimientos estos que no logramos explicar, que tendríamos que volver a estar discutiendo esos procedimientos, y decías tú, pues se ha burocratizado tanto que tendríamos que preguntarle a los ciudadanos si toda esta lógica que entendemos desde los expertos se traduce en esa confianza de la ciudadanía en el procedimiento. ¿Era oscuro? ¿Ya no es oscuro? Pero ¿qué tanto ya no es oscuro en el sentido de que no lo escondemos, pero sigue siendo oscuro porque no lo logramos explicar, ¿no? Entonces creo que eso va dejando abiertas reflexiones sobre cómo impacta, pero quisiera preguntarles, como para ir cerrando, todo esto que hemos puesto sobre la mesa, ¿cómo logramos traducirlo a generar confianza desde el elemento de la ciudadanización? ¿Cómo como autoridades electorales, como gente que participa en la vida y la discusión pública de los temas políticos, cómo damos ese paso o de qué forma podemos dar esos pasos para que todo esto que hemos puesto pueda traducirse en que finalmente el ciudadano diga, sí, lo que está ocurriendo es democrático y es transparente y es lo que debe ser, cuando tenemos que reconocer que la ciudadanía no nos lee desde todo el procedimiento, nos lee quizá desde algo que acotabas tú muy bien, Pamela, desde las decisiones que vamos tomando, que son lo que se mediatiza, lo que llega a la gente y lo que termina haciendo que alguien salga y diga, no, el tribunal, ¿no? Los institutos, considerando que además el INE todavía tiene
una cercanía con la ciudadanía, con esto de la credencial y demás. Nos ha tocado ir a comunidades, no me dejarán mentir, donde ahí viene el INE, ¿no? Nos dicen a los institutos, porque todo el mundo sabe esto y eso genera una vinculación que también genera confianza, ¿no? Pero yo diría, ¿cómo podemos traducir todo esto a impactar ese proceso de la confianza desde el elemento de la ciudadanía? Bueno, yo creo que una de las cosas que me parece esenciales, y lo mencionas tú, al INE se le identifica con el que te dan una credencial y que la credencial tiene una enorme utilidad para nosotros, ¿no? Es lo que nos da identidad, es lo que nos permite que nosotros podamos hacer trámites. El que va a cumplir 18 años está, bueno, anhelante de que, ¿no? Deseoso de tener su credencial. Para ir al antro. ¿Eh? Para ir al antro. Pues sí, después para votar. Digo, la verdad es que es como si ser parte de la comunidad, ¿no? Aunque sea algo medio etéreo, pero sí. Bueno, entonces yo creo que la apuesta está, y creo que es en la educación cívica. Y yo me hago cargo que la educación cívica no puede hacerse de hoy para dentro de un año, o dentro de 2, o dentro de 3. Es un proceso muy, muy largo, pero sí, yo creo que el INE hizo muy bien con aquello de la encívica y de plantearse un programa de cómo ir fortaleciendo los derechos de los ciudadanos, el entendimiento de los ciudadanos de lo que significan los procesos democráticos y los electorales. Y yo creo que ahí debería de estar la apuesta, pero en el entendido que es algo a mediano plazo. Y finalmente creo que para el ciudadano común y corriente los resultados electorales y el comportamiento de los actores frente a los resultados es la clave, es donde se condensa, digamos, todos los esfuerzos que hacen autoridades, ciudadanos, etcétera, los partidos incluidos, los candidatos, todo el trabajo de todos. Al final se condensa en una noche en donde está el resultado y qué dicen los actores sobre el resultado. No es casual que antes de las elecciones normalmente esté como en cuestionamiento la credibilidad de las instituciones electorales, y si pasa bien una elección, entonces se califica muy bien al instituto electoral. Y si hay problemas, entonces le califica mal. Es una cosa, la opinión pues es una cosa muy volátil, ¿no? Entonces sí tiene mucho que ver con el comportamiento de los actores. Gracias. Yo estoy de acuerdo que tiene que ver mucho el comportamiento de los actores y puede ser el factor más disruptivo en cualquier circunstancia. Digamos, esta alegación de fraude, porque aparte el término fraude pues genera está en el inconsciente colectivo mexicano como lo que es la práctica electoral a partir de todo lo que ha sido nuestra historia, digamos, la historia que llevó precisamente a la creación del IFE, a la necesidad de crear procedimientos, de buscar mecanismos de transparencia, de certeza, de imparcialidad, Sin duda alguna se le pega ese imaginario. Pero también creo que hay una parte que no solamente se traslada, y estando de acuerdo que la educación cívica es una apuesta que se tiene que hacer precisamente para dotar de las herramientas a la propia ciudadanía, no solamente en el tema de la confianza, sino contar con mayores elementos para una mejor participación. Porque precisamente no solamente es garantizar que los resultados se cuenten y se cuenten bien, sino que los resultados sean producto de un ejercicio libre y auténtico del sufragio. Y esto implica un ejercicio informado, digamos, hay como muchos elementos que están asociados a este ejercicio libre. Pero creo que en el tema específico de la confianza, y yo sí me remitiría incluso a casos históricos, y, digamos, a experiencias históricas que nos permiten verlo. Sin duda, si nosotros pensamos en el Consejo General que existía en el 2000, el resultado del 2000 fue fundamental para la imagen que tuvo ese Consejo General. No sabemos qué hubiera pasado si no hubiera ganado Fox, digamos, si no hubiera habido la alternancia en esa elección. Pero no solo, después de esa elección tomó dos decisiones, digamos que eran dos decisiones que le ponían de frente al poder, amigos de Fox, Pemex Gate.
Esto tiene un impacto en el imaginario porque es, a ver, espérame, esta autoridad sí es un contrapeso y no significa necesariamente que lo que se busquen sean decisiones populares. Pueden haber decisiones impopulares que se tienen que tomar porque son las decisiones correctas por parte de la autoridad electoral. Tú ponías, Jackie, un ejemplo de lo que genera desconfianza y es el tema candidatos independientes, precisamente Bronco. ¿Por qué el Bronco está en la boleta o estuvo en la boleta? Pues porque el tribunal dijo. Pero voy a poner, ese fue el caso, digamos, impopular, que se vuelve muy controversial por la decisión que se toma. Pero hay otro caso que yo creo que fue la decisión correcta y sin embargo es de lo más impopular, Margarita Zavala. ¿Por qué es la decisión correcta pero es un caso tan impopular? Porque teníamos caso de firmas irregulares y cómo permito que alguien que tuvo firmas irregulares llegue a la boleta. Está bien, le bajaron las firmas irregulares, pero hizo trampa. Digamos, en el imaginario social hizo trampa. ¿Cómo la autoridad le permite a un actor tramposo llegar a la boleta? Claro, el detalle es que no se le habían garantizado sus derechos y es un principio básico de cualquier Estado de Derecho que yo no te puedo bajar de la boleta sin haberte dado garantías mínimas. Digamos, esto es derechos esenciales del gobernado contra el Estado. Pero de cualquier forma va generando un impacto. Y creo que precisamente queremos abonar a la confianza, sí está mucho en las decisiones que vamos tomando. Y en las decisiones y en la capacidad de explicar las decisiones. Porque pueden haber decisiones impopulares, pero en la medida que se pueden explicar, se puede mostrar que no es una decisión parcial, no es una decisión sesgada. Y en la medida que la misma decisión la aplica a los distintos actores que se encuentran en el mismo supuesto, digamos, se va ganando confianza. Pero cuando lo que se va viendo es una autoridad complaciente con el poder o complaciente con ciertos partidos o complaciente con ciertas condiciones, creo que eso va generando una distancia. Y sí creo que han habido muchas decisiones que tal vez no son tantas, pero han sido decisiones muy polémicas, muy controversiales e insisto, creo que con pocas explicaciones respecto de la decisión que finalmente se tomó. Pensemos Monex, pensemos el Bronco, pensemos el fideicomiso, de los dos lados, ¿eh? Creo que no se explicó bien de ninguno de los dos lados, ni del tribunal ni del INE. O pensemos la pérdida del registro del verde. Digamos, son decisiones que tienen un impacto y que en la medida que esas decisiones sigan sucediéndose, por supuesto que vas a tener una merma en la confianza porque no vas a ser una autoridad que se ganó la autoridad moral. La autoridad moral no se gana con el simple hecho de ser autoridad. Se gana, me parece, con el ejercicio de las funciones y ahí sí creo que hay un espacio diríamos ahora en los eufemismos actuales, una área de oportunidad para las autoridades electorales. Muy bien, Pamela, gracias. Bueno, creo que ha sido como claro la posición de cada una en estos caminos de la educación cívica en una comprensión amplia, no solo para la confianza, sino de la participación, la ciudadanía informada, el que los medios no nos invadan y la ciudadanía no estemos preparada para realizar el análisis de lo que recibimos. La toma de decisiones, sin lugar a dudas, es uno de los ejes, ¿no?, de lo que finalmente se va traduciendo en que confiemos o no en lo que va ocurriendo. Y este reto enormísimo, ¿no?, de cómo explicamos eso que va sucediendo o vamos decidiendo. Me parece que se han puesto estos puntos bastante claros sobre la mesa y ahora invitaríamos a cualquiera de las personas que nos acompañan a hacerles preguntas. Es una oportunidad maravillosa de seguirlas escuchando. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Aquí una pregunta directamente para la consejera San Martín. Yo pude ver la sesión del Consejo General del cumplimiento de la sentencia del Tribunal Electoral, específicamente de la candidatura de Jaime Rodríguez, el Bronco.
Usted fue bastante crítica y acaba de mencionar lo paradigmático que es, por un lado, conceder la candidatura de Margarita Zavala, por otra la del Bronco, y pues ¿cuál es el bono al final que deja dentro del imaginario colectivo para las candidaturas independientes? Habida vez que, bueno, pareciera que el fenómeno del partido actualmente en el poder deja de un lado la ciudadanización de las candidaturas independientes, ¿no? Y a la doctora Pechart, considero que si bien es bastante importante que en este momento estemos hablando en términos de austeridad institucional, preguntarnos hasta qué punto, en su experiencia en un órgano garante en materia electoral, podría aplicar y si fuera el caso, en qué área tendría que reducir o dónde se podrían hacer estas adecuaciones presupuestales. ¿De una en una o tomamos un par? Si quieren de una en una para que no se pierda el contenido, se puede. Sí, Entonces, ¿les parece? Si quieres. A ver, sí, empiezo con el imaginario de las candidaturas independientes. A ver, sin duda en el 2018 vivimos digamos, un contexto muy desagradable con algunas candidaturas independientes, pero creo que ese es un punto que no podemos perder de vista. No fueron todas. No es la figura de la candidatura independiente la que hizo trampa. Fueron actores específicos que participaron como candidatos o candidatas independientes, como aspirantes, los que hicieron trampa. Y la trampa se tiene que sancionar. Y creo que precisamente en la medida que se sancione la trampa es como podemos curarnos de eso, porque no fueron todas las candidaturas independientes, hubo casos muy distintos en los que me parece que también tendríamos que destacar, porque creo que tampoco podemos obviar una cosa, y esa es una realidad de la que nos tenemos que hacer cargo. La candidatura independiente es el mejor ejemplo de un derecho que se plasma en la Constitución y que se le echa todas las ganas del mundo en las leyes de que no funcione, todas. Es decir, ¿cómo puedo hacer una carrera de obstáculos donde además te amarro el brazo, además el pie, te tapo los ojos y te pongo unos cositas en los oídos para que no escuches? Pero eso sí, córrele y gana. Bueno, por Dios, o sea, ¿cómo esperas que alguien participe y pueda, o sea, participe en la realidad en esas condiciones? Esto nos tiene que llevar a esas reflexiones también. ¿Cómo estamos organizando unas candidaturas independientes que parecen implicar que requieres un aparato estatal o un aparato partidista para poder obtener el registro como candidato independiente? Y con esto no estoy validando las trampas que se hicieron, Me parece que por imposible que sea cumplir requisitos o por lo difícil y cercano imposible que sea, si se va a jugar, se juega con las reglas que se están jugando. Y hubieron actores que participaron con esas reglas y lo hicieron, hubieron quienes participaron genuinamente con esas reglas y no lograron la candidatura independiente porque no se podía con esas reglas, sale. Y eso nos tiene que hacer reflexionar a qué reglas tenemos que poner si realmente queremos una participación ciudadana. Yo no soy partidaria de poner derechos en la Constitución para que en la vida de los hechos los derechos no se puedan ejercer. Si ponemos derechos en la Constitución es para generar condiciones reales de ejercicio de estos derechos. Pero también generar condiciones reales del ejercicio de los derechos implica que no debe de haber tolerancia por parte de las autoridades de quienes contravienen estas reglas que nos hemos dado, buenas, malas o regulares. Con esas reglas fuimos al juego. Yo quisiera comentar algo de los candidatos independientes, si no les importa, antes de verlo del tema de la austeridad. Partamos, como tú dices, de que la candidatura independiente es un derecho ciudadano, ¿no? El derecho al voto pasivo, ¿no? Yo puedo ser candidato y no necesariamente tengo que estar afiliada a un partido. Pero también es cierto que la candidatura implica, y si no, pregúntenle a cualquiera que haya sido candidato o haya querido ser candidato independiente, implica estructura, implica organización, implica personas que ayuden, implica recursos, implica una serie de cosas. Y yo creo que lo que no teníamos era ninguna experiencia de cómo se podían procesar las candidaturas independientes. Cuando se dice que se les pusieron demasiados requisitos, sí, demasiados requisitos en una perspectiva de un candidato presidencial,
pero no más de lo que se le ponía a un partido. Muchas veces se dijo, no, pues es que se les pide el 1% del padrón electoral cuando a los candidatos no se les pide sino el 0.25 del padrón electoral. Pues sí, pero estos tienen que ser asambleas presenciales de males. Yo creo que lo que aprendimos es que sí se tiene que ver de qué manera se hacen condiciones que sean lo suficientemente sólidas para entender que una candidatura independiente es, como ha dicho José Woldenberg, pues prácticamente una candidatura que detrás tiene una organización que se parece a un partido, que se parece en términos organizativos. Entonces no pensemos que armar una candidatura es ser popular, porque si no Pedro Ferriz hubiera sido candidato y sin ningún problema, ¿no? Porque tan popular el hombre, bueno, pues entonces hubiera sido candidato y no lo fue. Pero en cambio, Marichuy, la que salió de todo un proceso muy fuerte de organización, pues no pudo ser. Entonces digo, en ese caso, pues quiere decir que sí hay reglas muy fuertes, demasiado duras para que las pueda hacer alguien que incluso tenía una capacidad organizativa fuerte, ¿no? Entonces, y como tú dices, pues no cumplir con las normas o violentar lo que se hizo en muchos casos, y que de repente pues solo sabemos que el único castigo fue que no estuvieron en la boleta, ¿no? Y no, se nos quedaron el tribunal sí les otras. puso una multa ¿De 3 pesos? No, como de 17,000. Tampoco ya aquí 3 pesos son muy poquitos. 17,000, eso sí. Ay, para violentar un proceso, oye, digo no, pues digo, por eso digo, es que sí armamos cosas y luego ponemos unas sanciones de 17,000 pesos para quienes hicieron una violación muy fuerte, pero en fin. Bueno, austeridad. Yo creo que todos estamos de acuerdo en hacer los procesos, pues en general, digo, en que las estructuras gubernamentales y estatales sean menos costosas, sí. Yo no estoy de acuerdo con poner la austeridad como el valor máximo. Ese me parece que no es el tema porque no es sustantivo. La austeridad debe de ser algo a lo que pues está bien, que sea un objetivo, pero siempre que tú tengas muy claro cuál es el costo de obtener cierto tipo de procesos y si eso se fundamenta claramente. Pero bueno, ¿en dónde reducir? Pues yo creo que el INE lo ha puesto con mucha claridad, ¿no? Es decir, avancemos hacia la urna electrónica. Eso es a lo que se puede aspirar, y claro, de entrada va a ser costoso, pero digamos, pues, países como Brasil o como el propio Venezuela, cuando todavía tenía procesos electorales y un consejo electoral independiente, pues lo hacía con la urna electrónica y salían las elecciones muy bien, ¿no? Y eran mucho más ágiles, se tenían resultados la misma noche. Entonces, digo, igual que en México los tenemos gracias al PREP, ¿no? Y a los conteos rápidos, etc. Entonces, yo creo que sí hay manera de reducir los costos, pues por vía de decisiones de la autoridad administrativa, ¿no? A ver, creo que, por ejemplo, voto electrónico tendría que ser una decisión legislativa. Sí, claro. Pero, incluso, a ver, creo que, digamos, yo veo con un poquito de cuidado el voto electrónico. Y por una razón, por la confianza que puede generar. El problema del voto electrónico no es un problema de tecnología, es un problema de confianza en un país como México, en un país donde podemos creer que hay un algoritmo en el PREP que alteró los resultados de una elección, cuando el PREP son los resultados preliminares. O sea, que un algoritmo en los resultados preliminares alteró el resultado de la elección, cuando el resultado de la elección está absolutamente desvinculado de esos resultados electorales, a mí me genera un poco de cuidado, digamos, con la parte de la votación electrónica, que no tiene que ver con, digamos, el tema de la certeza que puede generar en la realidad, tecnológicamente nombrándolo así. Pero también es en esta lógica de la austeridad. ¿Es una aspiración del quehacer gubernamental o es lo que debe de regir cómo se organizan procesos? Creo que es una forma del quehacer gubernamental o del quehacer del Estado, pero
no lo que debe de definir los procesos, porque lo que debe definir los procesos es el cumplimiento de los objetivos. Es decir, lo que tenemos que garantizar en un proceso electoral es el resultado de la elección, el resultado cierto, confiable, transparente. Eso es lo que se tiene que garantizar. Buscar hacerlo de la forma menos costosa posible, por supuesto, pero no que importe más cuánto gasto que lo que obtengo, porque ahí, nuevamente, termina saliendo más caro el caldo que las albóndigas. Muy bien, todo se pone interesante. ¿Alguna otra pregunta? Aquí y después ahí atrás. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero felicitar a los ponentes, muy buenas intervenciones. Y mi primera duda es la siguiente. Para la consejera Pamela, comentaba y nos queda muy claro a todos que es importante que el ciudadano pues, se involucre, que el ciudadano sea el que cuente los votos, el que dé resultados, pero pues al final de cuentas se le limita en la parte importante de las elecciones, en los resultados. ¿No sería el fin último de la ciudadanización de las elecciones que el ciudadano pueda impugnarlas, pueda acceder a los medios de impugnación? Porque hoy por hoy está limitado nada más para partidos y candidatos. El ciudadano tiene medios para defenderse ante las irregularidades que se cometen, ¿no? Y para la doctora Jacqueline, hace unos días el doctor Leonardo Valdés nos decía que él estaba conforme con el sistema electoral que hay ahorita, esa mezcla entre INE y OPLE, que era muy raro, pero que funcionaba. ¿Usted está de acuerdo en eso o cree que hay que cambiar ese sistema electoral? A ver, creo que hay una parte que no coincido, pero entiendo la pregunta final. Dices, ¿se le limita al ciudadano en el fin último que son los resultados? No, los resultados precisamente salen del ciudadano. O sea, ¿qué es lo que no hacen el ciudadano de casilla? Sumar las actas de todas las casillas, pero porque se instalan 157,000 casillas en el país. Entonces no pueden ser los propios ciudadanos de la casilla quienes sumen estos resultados. Pero incluso, por ejemplo, en el PREP, en el sistema de cómputos, se digitalizan las actas. ¿Para qué? Para que puedas saber que el acta que está detrás, es decir, de donde salieron los resultados que se suman, es propiamente en el acta que firmó tu vecino. Ahora, que los ciudadanos tengan la posibilidad de impugnar los resultados. A ver, sin duda se tiene que revisar la parte jurisdiccional, es decir, cuáles son las reglas que se establecen para quién puede impugnar cada decisión, cuándo se tiene legitimidad, cuándo no se tiene legitimidad. Esta fue toda una discusión que se dio en materia de amparo, es decir, cómo abrir la posibilidad a una participación organizada de ciudadanos en acciones colectivas, etcétera, que te ampliara este mecanismo. Pero yo no solamente me iría a ese mecanismo de pensar en cómo permitir que el ciudadano participe en la posible impugnación de una elección, sino en pensar cuáles son de pronto las reglas, porque incluso, y me voy a reservar un segundo una cosa que decía Jackie, esta litigiosidad tiene mucho que ver también con las reglas que se dan. Se establecen de pronto criterios litigiosos que convierten en más litigiosa una elección. Por ejemplo, y voy a poner un caso que es súper concreto, que la verdad es que yo cuando escuché a una de mis compañeras que había sido magistrada, que dijo este criterio y dije, si no sabe de qué está hablando, porque me parecía tan absurdo que yo dije, se está inventando un criterio. No, es un criterio que es verdadero. Resulta que si yo impugno una casilla, por ejemplo, en el caso de la elección de Colima, la que se anuló en Colima en el 15, se anuló por la intervención del gobernador a favor de un partido. Solamente se anuló la elección de la gubernatura, no las demás elecciones que estaban en esa misma casilla. Es decir, una casilla que se vio afectada por una actuación imparcial de un servidor público, no solamente se afectó la casilla en una elección, se afectó en todas las elecciones. Digo, eso es lo lógico. Claro, esto haría pensar a cualquier partido si impugno esa casilla o no impugno esa casilla, porque no solamente voy a poder impugnar la elección que yo quiero impugnar, voy a tener que impugnar todas las elecciones que están en juego, porque aparte ese es el sentido común. Si hubo violencia en una casilla,
pues no fue violencia respecto de una elección, fue violencia en la casilla. Si hubo compra, digamos, Claro, si hubo claro. intervención de servidores públicos, fue respecto de toda la casilla. Pero el criterio es que solamente impugnas la elección que impugnas. Entonces esto da un margen a que de pronto las impugnaciones sean cálculos políticos, cuando creo que la impugnación también tendría que abrir la puerta a cuando no estamos en cálculos políticos. No es un pleito nada más de el que ganó o el que no ganó, sino es una discusión sobre el derecho que tiene el ciudadano a defender su derecho de ser quien decide quién gana y quién pierde una elección. O sea, creo que en esa parte se vuelve muy relevante el punto. El asunto ahí sería cómo puedes procesar eso, ¿no? Si tú abres la puerta para que cualquier ciudadano meta una queja ante el tribunal sobre los resultados electorales, tendría que ser una cosa pues regulada. Es que creo que tendrías que pensarlo como cuando se abrió la legitimación en el amparo, como una especie de acción colectiva en la que le das el derecho al ciudadano, pero tampoco lo abres hacia una cuestión inmanejable, digamos. O sea, digo, creo que se puede pensar sobre esa vía. Sí, está bien. Bueno, INE Oples. Yo soy de la idea de que el federalismo mexicano debe de fortalecerse y no debe de desdibujarse. Entonces, para mí la reforma del 2014 fue una reforma. Ay, no sé si se me está yendo, creo que no. A ver, fue una reforma que lo que quiso en la relación INE-Oples fue quitarle a los gobernadores injerencias sobre los institutos electorales, digamos, dicho rápidamente. ¿Y qué fue lo que se logró al final? Pues ya se ha dicho muchas veces, es un híbrido en donde sí es cierto, el INE, el Consejo General, nombra a los consejeros en los estados, pero al final el recurso viene del gobernador y sigue habiendo enormes espacios de posibilidad de control de los gobernadores sobre los institutos electorales o los OPLES. Yo creo que lo que hay que entender es que hoy una idea de centralización absoluta y desaparición de los OPLES es a todas luces inviable, indeseable, inoperable. Y creo que es inviable, indeseable, inoperable por cómo se han movido los calendarios. A lo mejor cuando había elecciones cada 3 meses en este país, pues bueno, pues a lo mejor podías poner una maquinaria además muy pesada a que organizara las elecciones locales desde el centro. Yo creo que esta fórmula, que fue una fórmula que sí le dio muchas más atribuciones al INE, sobre todo en materia de fiscalización, de servicio profesional, pues sí creo que tiene un sentido de dar ciertas reglas generales, pero yo creo que sin la acción de los OPLES difícilmente se pueden organizar elecciones en este país, y pensemos en las de 2021, en que va a haber elecciones locales en todas las entidades. Sí creo que es una fórmula que ahorita funciona y funciona bien, y que no debería de haber tentaciones de desaparición de los OPLES y de mayor concentración de facultades y de personal y de todo lo que significa en la autoridad central. Y además la centralización, pues sí creo que va en demérito de una estructura federal que queremos, que está en nuestra Constitución y que ha sido la voluntad de los ciudadanos y de los pactos sociales que han dado lugar a las constituciones, ¿no? Mi nombre es José Luis Domínguez, fui consejero en 3 procesos electorales y quisiera, más que preguntar, dar como mi testimonio retrospectivo, 20 años después. Me pongo en esta propuesta principal que pusieron de el comportamiento de los actores, y
trato de explicar mi propia desconfianza hacia las instituciones electorales actuales. Y pienso yo que justamente es cuando uno ve el comportamiento durante 20 años de los actores, de los que hemos sido actores electorales, cuando puede uno incrementar la confianza o perderla. Y empiezo por nosotros mismos, los que fuimos actores allá en el banquillo en alto, en los consejos estatales, distritales y nacionales. No podemos hacer un juicio político aquí contra los personajes de hasta arriba que de todas maneras pues nos hacen ruido en la conciencia. Apellidos como Cebadúa, Molinar, que espero que descanse en paz, Cárdenas, Woldenberg, etcétera. Uno hace su propia selección y realmente, con contadas excepciones, incluyendo las aquí presentes, uno puede seguir confiando en estos que fueron las figuras de los procesos electorales. No son ellos los principales ni los únicos actores, pero indudablemente que la responsabilidad de su comportamiento cotidiano educa, transmite, arrastra o nos hace perder a todos la confianza en las instituciones. ¿Y de qué sirve incrementar el presupuesto para estas o de mantener? Estoy de acuerdo, IFE, INE y OPLES, estoy de acuerdo en este fortalecimiento de la federalización, pero ¿de qué sirve si estamos viendo a diestra y siniestra en las redes, en los noticieros, que aquel en el que yo puse mi confianza era casi mi tutor electoral, ahora está involucrado en un escándalo nacional de corrupción, ¿no? Y bajemos el nivel a los estatales, a los distritales, y de pronto los que estamos aquí, es decir, los ciudadanos que somos los principales actores electorales, ¿cuál es nuestro comportamiento cotidiano? ¿Qué papel tenemos en las elecciones de nuestros compañeros de salón, de escuela, de facultad y de universidad? ¿Dónde está nuestra universidad, nuestra alma mater? Aquí estamos pisándola, soy parte de esta. En los procesos electorales, en donde las facultades de Derecho se pisotea candidatos para poder conseguir que gane el candidato que el rector sugirió, o pidió, o exigió, o impuso. Esto es lo que le dan los electorales. Yo pienso que este es el punto nodal, que todos nos pongamos la camiseta y de veras actuemos en congruencia como actores electorales, tenga yo o no. Yo tuve cargo 3 veces y ya no voy a volver a tener, afortunadamente, porque nadie me está siguiendo. Pero por donde menos me imagine, las gentes que están a mi alrededor, no solo mi familia, mis hijos, mis vecinos, sino los demás, ven, se educan o comparto yo con ellos la desconfianza en los procesos electorales. Yo agradezco mucho a quienes organizaron esto y agradezco la claridad de los conceptos de las dos ponentes y la fluidez de la conductora en este evento. Muchas gracias. 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 Bueno, pues si no hubiera ninguna otra pregunta, queda una. Sí. Buenos días. David Castro, de la maestría del Instituto Electoral del Estado. Ayer escuchábamos al doctor Merino hablar de responsabilizar a los ciudadanos y que nos hagamos nosotros responsables sobre nuestros actos. Y parte de nuestros actos también son el voto y al igual no votar. ¿Y cómo poder hacer responsable a un ciudadano o cómo hacernos responsable cuando la información no fluye de manera adecuada? Y pues vemos un sistema de partidos políticos donde también mencionaba también el doctor Merino que la ideología se perdía, que no sabíamos sobre qué rumbo, sobre qué camino iba cada uno de los partidos. Y luego vemos pues decisiones en los congresos y nos molestamos y arrebatamos cuando pues se votó por algún lineamiento, alguna tendencia, y la mayoría de esa tendencia que gana, por ejemplo, en un congreso, pues tiene una mayoría conservadora o tiene una ideología conservadora. Y luego vienen las protestas y todo el mundo se molesta. Mi pregunta va ligada a la segunda. Si un sistema parlamentario para la representación sería mejor que un sistema pues de candidatos, como decía ayer, salen fotos
por todas las pancartas, por todos los espectaculares y no conocemos cuál es el fondo. Esa es una. Y segunda, cómo hacer responsable a un ciudadano y cómo darle mayor importancia a un ciudadano ante las elecciones y a la organización de las elecciones. ¿Por qué? Porque si bien los ciudadanos cuentan los votos, llenan las actas, se firman y la firma de los ciudadanos pues ya asienta que hay un ganador y a lo mejor no sabemos qué hay dentro de las urnas. ¿Cómo darle valor a este ciudadano de un municipio que está encargado de las elecciones o de firmar un acta, cuando en este municipio a lo mejor vive un cacique que a lo mejor gobierna el municipio a través de otra persona y que controla las sociedades productivas de este municipio, ya sea una sociedad pescadora o de apicultores o de artesanos? ¿Cómo darle valor a los ciudadanos para esto, para que no tengan ese temor de enfrentar estas elecciones y de poder defender, pues, a fin y al cabo, la decisión de los ciudadanos? Esta es mi aportación y muchas gracias por la celebración de este evento. La segunda pregunta es para la consejera. La segunda pregunta es para mí. ¿Empiezo? Pues sí, si quieres. O si gustas, Jackie. Bueno, si quieren yo hablo sobre la importancia de la información para que el ciudadano, en esto que el ciudadano se apropia de su voto, se apropia de los procesos electorales a través de su participación como observador, su participación si sale sorteado para estar en las mesas directivas, en fin, la participación que podemos hacer. Y yo estoy de acuerdo, yo creo que la información es un valor que se agrega justamente, es un instrumento, una llave. Se ha dicho que la información es una llave para empoderar a los ciudadanos, y así es, en la medida en que estemos mejor informados sobre cuál es el elenco de candidatos que tenemos enfrente, qué tipo de plataformas tienen, cómo podemos nosotros hacer, voy a decir algo, como atajos para, en lugar de tener que llenarnos de información, que a veces eso es lo que pasa, que tenemos más información y no necesariamente la información de calidad o más sustantiva, que nos pueda decir cuál es la diferencia entre un candidato y otro, qué estamos optando, qué quiere decir un partido A y un partido B. Bueno, pues todo eso lo que implica es una obligación del Estado para dar esa información y otra obligación de la sociedad y de la ciudadanía para ver de qué manera puede asegurar que la información llegue de manera que sea comprensible, de manera que no implique enormes esfuerzos de desbrozar una información que no necesariamente es muy clara. Y yo creo que la ciudadanía se ha hecho cargo de esto, ¿no? La organización sobre un voto informado, la 3 de 3 y Transparencia Mexicana, lo que ha hecho para que podamos conocer de manera más ágil quiénes son los candidatos, pedirle a los candidatos que den información a pesar de sus reservas para darla, pero de todas maneras estos son esfuerzos que los ciudadanos van haciendo para tener mayor información y mejor equipados para ir a hacer su elección, ¿no? Para decidir. Es que creo que esto es cierto, pero hay un detalle y esta es una parte en la que nos tenemos que hacer cargo, de responsabilizarnos como ciudadanos. No nos dan información, no dicen nada, no se prestan a las plataformas de voto informado, de 3 de 3, de tal, y le seguimos votando. A ver, ¿queremos tener información o no queremos tener información? Porque de pronto está muy bien que todos queremos tener información porque un voto informado es un voto libre y nos fortalece y pero en la vía de los hechos no nos dan eso. ¿Y quién toma eso en cuenta al momento de ejercer el voto? Creo que también nos tenemos que hacer responsables de eso. No solamente es generar los mecanismos para contar con mejor información, es también generarle un contexto de exigencia a los propios ciudadanos. A ver, aquí hay un tema que tenía que ver con la reelección, que tiene que ver con esta discusión de sistemas parlamentarios o sistemas presidenciales, que es el tema de lo que los gringos llaman la accountability. A ver, no solamente es que me elijas, es que me hagas, digamos, me exijas sobre aquello por lo que me elegiste. ¿Qué mecanismos hemos generado como ciudadanos
para poder darle seguimiento a los gobernantes. Digamos, ¿qué mecanismos? De pronto, alguien que era presidente municipal y que tiene escándalos de corrupciones como presidente municipal, ahora resulta que es candidato a gobernador y le votan. Bueno, a ver, ¿qué es lo que estamos queriendo de nuestros candidatos? Es decir, ¿qué nos preocupa o qué no nos deja de preocupar? Porque podemos decir, bueno, es que todo mundo tiene escándalos. Sí, nada más que tenemos un detalle, en particular en las entidades. Pueblo chico es pueblo chico, ¿eh? Aquí, digamos, en los pueblos chicos se sabe qué cosas son las que ha hecho cada quien, cómo se ha comportado, cómo se ha dejado de comportar. Y de pronto no reflejamos esto en el voto. Y creo que eso nos debe llevar a una responsabilidad. ¿Sistema presidencial o parlamentario es mejor? Es que depende de qué queremos. No es tanto, me gustó más este sistema, entonces optemos por él. Es, ¿qué nos va a dar qué estamos buscando mejorar? ¿Es por el hecho de si nos dan información o nos dan información? No necesariamente vamos a recibir mayor información porque lo que estemos votando sea un sistema parlamentario que un sistema presidencial. Es, digamos, dónde se ponen los pesos y contrapesos lo que me genera más viabilidad en un sistema o en otro. Pero creo que no me va a mejorar la calidad democrática por el hecho de cambiar de sistema. Y ahora, esta parte de cómo darle más importancia a un ciudadano frente a una realidad que de pronto puede ser de cacicazgos, que no nada más son los cacicazgos, a ver, de pronto de entidades que dependen en gran medida del gobierno local o de los gobiernos municipales en algunos municipios. ¿Cómo fortalecer al ciudadano para que no hayan estos mecanismos que en español se llaman compra, coacción o manipulación del voto? ¿Cómo empoderar ante esos elementos? Creo que ese sí es uno de los grandes pendientes que tenemos y a los que tenemos que hacer frente, porque de pronto desde las autoridades de las autoridades administrativas, la respuesta siempre es: eso es un delito electoral, que lo vea la FEPADE, yo que me estoy preocupando. Pero eso tiene que ver precisamente con la calidad democrática y eso tiene que ver con qué condiciones se llega a las urnas. Tú me preguntas, hoy en día, ¿hay manera de alterar el resultado de una elección, entendiendo por resultado de una elección lo que está depositado en las urnas? Mi respuesta clara es no. Y no lo digo por un tema de que, créanme a mí, les puedo poner todos los elementos que hay de los candados intermedios, del caminito, de lo que se requiere para llegar a contar esos votos. Es materialmente imposible alterar esos resultados de la elección en cuanto a los votos depositados en las urnas. No tendría la misma respuesta si la pregunta es: ¿puedo garantizar cómo llegaron esos votos a las urnas? No. ¿Cómo llegaron esos votos a las urnas? Sigue siendo un pendiente, porque no solamente es un tema de información, también es un tema de libertad. Y en el tema de libertad tenemos una garantía que es la secrecía, pero secrecía y libertad no son sinónimos. Es decir, uno es una necesidad para lograr el otro, pero no es una garantía suficiente para llevar a la certeza de que se vota con libertad. ¿Cuáles son los propios contrapesos que se establecen? Y creo que a esto sí es un tema de diseño. Evitar la compra del voto es tanto sancionarla como también impedir los flujos previos. Esto lo impide la autoridad electoral, creo que no solo, Y miren que yo soy absolutamente partidaria que tenemos que fortalecer nuestros mecanismos de fiscalización, pero si estamos esperando que deje de fluir dinero, incluso público, a las campañas solamente por la vía electoral, por la vía de la fiscalización electoral, nuestra apuesta es equivocada. También tenemos que fortalecer las capacidades de una Auditoría Superior de la Federación, de una función pública, de una FEPADE, de una unidad de inteligencia financiera, digamos, hay de una Procuraduría General de la República, Fiscalía General de la República ahora. Digamos, tenemos que fortalecer otros sistemas para realmente lograr este efecto que sin duda sigue siendo un pendiente en el que hay una conciencia mucho mayor hoy, sí. Hoy hay una conciencia mayor de que puedo votar en libertad. Hay contextos en los que esta libertad, sin duda, se ve afectada por la actuación de los actores directos o indirectos en un proceso electoral. Muy bien, pues ha sido bastante jugosa esta conversación. Sí. Creo que mucho más
allá de las expectativas. Todos hemos recibido como muchos temas y puntos de análisis, y decía Pamela que no has piloteado un avión, pero el vuelo ha sido extraordinario y el aterrizaje en esta conversación creo que ha valido muchísimo la pena para llevarnos muchos cuestionamientos para trabajar. Finalmente son los caminos que se abren, ¿no? Y no las respuestas que se dan, ¿no? Lo que tiene valor en esta discusión. Les agradecemos mucho. Todavía nos hará favor el consejero José Antonio de hacernos el cierre. Sí, le pedimos al consejero José Antonio Martínez Magaña y al consejero Jorge Valladares Sánchez que suban al escenario para entregar unos reconocimientos a nuestras ponentes. Oh, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, aquí es este lugar. Ahora invitamos al consejero electoral José Antonio Martínez Magaña, nos dirija unas palabras. Bueno, después de 2 días de estas jornadas académicas, antes de clausurar, desde luego, creo que hemos obtenido un buen resultado, ¿no? Las preguntas que se han hecho tanto ayer como hoy, así como los conceptos que se han manejado de regresar a lo sencillo, buscar lo fundamental para lograr mejores condiciones democráticas en el país, así como los conceptos que manejamos hoy me hicieron recordar mucho desde cómo se inició el IFE. Yo fui uno de los primeros miembros del IFE en 1991, me hicieron recordar muchos conceptos de cómo se ha evolucionado las instituciones electorales en el país. Sin duda, unas 2 días de muy claros conceptos que podemos leer muchos libros, pero nada tan fehaciente, tan nutritivo, como decía Ale, tan jugoso como verlos en persona, a 2 grandes panelistas hoy conversatorias. Pues muchas gracias. De verdad, quiero agradecerle a nuestros panelistas, a las panelistas de hoy, a las panelistas de ayer, a nombre del Instituto, a todos los de las maestrías, a los invitados que nos acompañaron y desde luego a la universidad que fue nuestra anfitriona. Agradecerles y Bueno, ¿se fue? Bueno, ya regresó. Bueno, agradecerles a todos primero su asistencia, las facilidades que se dieron. Agradecerle a Alejandra, que ella fue la impulsora de todas estas jornadas junto con el rector de la Universidad de Tlaxcala, con Luis González. Agradecerle a Ale, estuvieron maravillosas, muchísimas gracias, esperamos poder realizar este tipo de ejercicios más adelante. Pues no me queda más que, por último, declarar clausurada estas jornadas, agradeciéndoles a nombre del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Yucatán. Muy buenas tardes.